Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas sean todas ustedes, porque estamos arrancando nuestro programa de noticias en este día, miércoles 7 del mes de julio del año 2021, 10 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues el programa está muy intenso. Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, hay mucha información interesante. Y vamos a profundizar en el tema de la consulta, un aspecto novedoso que tiene que ver con los derechos humanos, que le da otro significado a la relevancia de la consulta del día 1 de agosto. No sé si tienes la oportunidad ya de leer algunos de los conceptos. Sí, Javier, sí, lo estaba Está escuchando. realmente muy interesante. Sí. Adelante, por favor. Muy bien, y vamos a hablar de otros temas de gran interés, pero empezamos por algo que, híjole, parece una utopía. Ojalá y se hiciera realidad porque existen todas las condiciones. Imagínense usted que nuestra semana laboral se reduzca a 3 o 4 días a la semana. Imagínese usted que puede hacerse, porque ya existen las condiciones para ello, nada más que estamos sobreexplotados los trabajadores, como en la época del esclavismo, nada más que con nuevas modalidades, ¿no, Y lo más Javier? interesante es que esto ya se está aplicando en algunas naciones del mundo y se ve con buenos ojos que se puede aplicar en México. Nada más que aquí viene una propuesta que es así como una especie de manzana envenenada. ¿Verdad? Ahorita vamos por partes. Mire, el empresario Carlos Slim Elú ha propuesto desde hace años reducir la jornada laboral para tener más productividad, un esquema que al menos en 7 países ya han aplicado con éxito y que los expertos consideran viable también en México. Pero, ¿en qué consiste este modelo laboral? ¿Qué resultados ha arrojado a nivel mundial? La nota es de Guadalupe Fuentes Gómez, periodista de Sin embargo, y agrega: se puede incentivar el empleo, trabajar 10 o trabajar 11 horas para tener libres 4 días y dedicarlos a la familia, a innovar, a cultivarse o a crear, propuso por primera vez el multimillonario mexicano Carlos Slim el 12 de junio de 2012 en una conferencia sobre el impacto en las telecomunicaciones, en los negocios, en la sede de la ONU en Suiza, el impacto de las telecomunicaciones en los negocios. La propuesta del presidente honorario del Grupo Carso, que ha hecho pública en varias ocasiones, consiste en laborar 3 días a la semana, con 11 horas diarias, pero con una jubilación hasta los 75 años. Una idea que en 2020, con la pandemia por COVID-19, se materializó en varias empresas, pero que ya se venía aplicando con ajustes de 4 días laborales y 3 días de descanso en países como España, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Suecia, Noruega e Islandia. Este último, Islandia, arrojando resultados exitosos, según el informe titulado Haciéndolo público, el viaje de Islandia a una semana laboral más corta, que se publicó el pasado 4 de julio. De 2015 a 2019, este país nórdico realizó 2 ensayos a gran escala de una semana laboral reducida a un intervalo de 35 a 36 horas sin bajar el salario. El análisis del proyecto, publicado por la Asociación de Expertos para la Sustentabilidad y Democracia en Islandia, un grupo independiente y progresista en el Reino Unido, concluyó que con esta disminución las personas son más felices, saludables e incluso más productivas. El estudio, que incluyó a 2.500 trabajadores de diferentes sectores, como hospitales, oficinas y escuelas, sugiere que las pruebas fueron un éxito abrumador y desde que se aplicaron, el 86% de la fuerza laboral del país ahora trabaja menos horas o tiene derecho a cortarlas. Además, la productividad y la prestación de servicios se mantuvieron iguales
o mejoraron en la mayoría de los lugares de la prueba. El inicio del ensayo fue dirigido por la ciudad de Reykjavik y el gobierno islandés, con más de 1% de la población activa del país involucrado. El éxito de Islandia lo atribuiría un poco al hecho de que ya estaban trabajando pocas horas y solo hicieron un ajuste. Pero aplicar este modelo en México implicaría reducir 1/3 las horas trabajadas, dijo en entrevista Marcelo de la Jara, especialista en crecimiento económico y mercado laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. En los resultados del proyecto piloto, el bienestar de los trabajadores aumentó drásticamente en una variedad de indicadores, desde el estrés percibido y el agotamiento, hasta la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida. Japón es otro país que ha implementado con éxito esta jornada laboral de 4 días a la semana. En noviembre del año 2019, Microsoft presentó un programa llamado The Work Life Choice Challenge, el cual consistía en cerrar sus oficinas todos los viernes de agosto y dar a todos los empleados un día libre adicional cada semana. El resultado fue la productividad aumentó en un 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior, dijo la compañía en un comunicado. Además, la empresa ahorró un 23.1% en electricidad, un 58.7% en tinta de impresora y papel, y también redujo la duración de las excesivas reuniones, sustituyó algunas de las videoconferencias y canceló otras. El éxito de Microsoft, que se replicó en otras compañías instaladas en este país como Mitsubishi, Kiso Property Management, Denso Incorporation, así como Sumitomo Life Insurance Corporation, fue recomendado en mayo del 2020 por la principal patronal de Japón debido a esta pandemia COVID-19. En Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian implementó desde el año 2018 un sistema en el que sus empleados trabajan solo 4 días a la semana, y el resultado se ha traducido en un aumento del 20% de productividad. En ese mismo país, la empresa Unilever anunció en diciembre de 2020 un programa laboral piloto por un periodo de 12 meses con jornadas laborales de 4 días, sin aplicar recortes salariales a aquellos de sus 81 empleados en el país que se adhieran a esta iniciativa. También en países como Estados Unidos, España, Suecia y Noruega, empresas multinacionales ya laboran con este esquema de 4 días a la semana, lo cual ha abierto un planteamiento a nivel mundial sobre la necesidad de cambiar el actual modelo laboral. Olga, aquí en Cuatro Vientos hemos estado reiteradamente señalando que ya se están dando las condiciones propicias para que se implementen nuevas inventivas, nuevas formas de trabajar en nuestra nación, que se deben incorporar, como lo han estado haciendo ya estas 11 naciones, con programas que pueden ser piloto en algunas compañías que tienen incluso números de trabajadores muy elevados, en términos medios, y que les permitan ver los pros y los contras, ¿no? Para una implementación ya a nivel de legislación. Y esto, Olga, la verdad es que hay libros, yo recuerdo uno que de seguro tú lo vas a citar, sí, así es, sobre cómo la humanidad y el avance tecnológico ya nos permite, en un momento determinado, buscar estas metas diferentes, estos sueños de elaborar menos y disfrutar más de la vida. Así es, Javier. Estaba recordando un libro que leímos juntos. Yo ya lo había leído, pero tenía mucho interés en que tú lo conocieras también. Es de una escritora francesa, ella es economista, socióloga, se llama Vivian Forrester, y ella escribió un libro que se llama El horror económico, se publicó desde 1996, en el cual describe sus teorías sobre la economía mundial y con el cual, fíjate, obtuvo el premio Médicis de ensayo. Es un ensayo. Y esta economista y socióloga, escritora francesa, sostiene desde 1996 que en todo el planeta existen las condiciones para reducir la semana laboral, que no lo hacen las empresas porque están sobreexplotando a sus empleados, pero que las condiciones en cuanto a desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, están ya dadas para que la humanidad pueda llegar a un nuevo estadio o estadio.
Y dice, así de sencillo, dice, el desempleo se puede terminar en el mundo entero porque basta con reducir la jornada a la mitad o hasta menos de lo que ahora se elabora y que la parte que está desempleada entre a los otros días a laborar. Claro. A laborar. Bueno, dice, no se hace porque es un plan maquiavélico de horror, como llama su libro, El horror económico, de una acumulación desesperante de riqueza por parte de los dueños del gran capital. Del 1% de los dueños de las empresas. Supermagnates. Ahora, Javier, a mí me parece, partiendo del estudio de este ensayo, de este trabajo que hizo Vivian Forrester, se puede hacer sin necesidad de que los 4 días que labores o 3 días, tu jornada laboral la amplíen a 11, 12 horas. Con la jornada de 8 horas es más que suficiente. Y también sin necesidad de hacer esto que está planteando Carlos Slim, de que entonces te incrementen la edad para jubilarte, que es actualmente de 68 años de promedio, a 75, pues no se vale. Y en las condiciones de un pueblo como el mexicano, que tenemos muy graves condiciones de servicios, de salud, y en lo individual mala salud, con índices muy altos de diabetes, de tantos problemas de enfermedades cronológicas. Imagínate lo que sucederá, Javier, te vas a jubilar a los 75 prácticamente ya con un pie en la tumba, ¿no? O con los últimos años de tu vida sin calidad de vida porque no tienes la fuerza, claro, la energía, la salud para disfrutar la jubilación, que jubilación se deriva de la palabra júbilo. Imagínense cuál júbilo va a ser estar ahí conectado siempre a sondas y a servicios médicos y arrastrándose ahí con una andadera, pues eso no es vida. Entonces, donde dio resultado Islandia, por ejemplo, lo dice muy clara la nota, sin reducir ninguna de sus prestaciones ya conquistadas. Claro. Lo que pasa aquí, Alicia, es que obviamente el sector empresarial y más los magnates, los grandes millonarios, los grandes ricos del mundo, que representan solamente el 1% de la población mundial, somos más de 7.500 millones de habitantes ya en el planeta, imagínate nada más, y que son los dueños prácticamente de la economía mundial, y que por lo mismo son los que podrían encargarse de echar adelante estas prácticas, estas neoprácticas laborales, que permitirían a la gente vivir más contenta, más feliz, ¿sí? Dedicarse más al ocio, a la creatividad. Al ocio creativo. Pero forma parte de una estructura que se implementó desde el siglo XVIII, cuando empiezan a surgir las primeras teorías del liberalismo, primero que nada, fundamentalmente, y que después, bueno, se han ido acumulando, se han ido acrecentando, y se han hecho todavía muchísimo más rígidas. Entonces, el caso de Carlos Slim es típico en el empresario mexicano. Sí. Y estamos hablando de un empresario, Galicia, que hasta cierto punto es de los que menos problemas tienen con sus trabajadores, aunque ya hay por ahí trabajadores de Teléfonos de México y de todas las demás compañías que le fueron obsequiadas a Carlos Slim durante el periodo de Raúl Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Ya están comenzando a tratar de buscar un sindicato, de crear un nuevo sindicato y generar mejores condiciones laborales. Pero bueno, imagínate tú el resto de los empresarios mexicanos, de los mega, imagínate, es que aquí me estaba acordando de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, que o imagínate a Germán Larrea. Un negrero que no permitió que sus trabajadores tuvieran confinamiento durante la pandemia. Imagínate ese tipo. Entonces es muy difícil, bajo las actuales condiciones de las relaciones laborales contractuales en nuestro país, con el outsourcing que todavía se niega a hacerse vencido, que termina creo en 2024, de acuerdo a la reforma que se realizó en la ley laboral. Bueno, no conciben este tipo de prácticas laborales. Y por eso dicen, no, bueno, sí, vamos a dar 11 horas, que trabajen 11 horas, pero que también pues, se jubilen más bien, ¿no? No se trata de eso. Lo cierto, Galicia, es que creo yo que esta visión de esta nueva relación laboral va a ser triunfante, quieras o no, yo creo que al mediano plazo en las relaciones laborales a nivel planetario.
habrá que ver cómo incluso incide el trabajo de la inteligencia artificial, ¿sí? Con el desplazamiento también de los trabajadores. Esa va a ser otra cosa también muy interesante que se va a tener que regularizar y se va a tener que hablar, incluso desde el punto de vista ético. Bueno, en fin, ahí está el tema. Es muy interesante. Y un comentario extra, Javier. Bueno, lo sabemos todos y especialmente las mujeres. Tener una semana laboral de 6 días con solo un día de descanso no te permite tener condiciones de vida medianamente dignas, Javier, porque ni siquiera puedes convivir realmente con la familia, si tienes niños pequeños, sacarlos a pasear o de la edad que tengan, salir a pasear con la familia, porque pues primero los salarios son malos, entonces tienes que hacer dobles jornadas, la jornada en la fábrica y la jornada en tu casa. Y el día de descanso, yo recuerdo cómo maldecía yo esta situación, Javier, cuando trabajaba con mi jornada diaria en los periódicos y tenía niñas chiquitas a mis hijas. El día de descanso, un miserable día a la semana, lo tienes que dedicar a lavar ropa, a planchar, a limpiar la casa, a cocinar. Terminas cansadísimo, cansadísima. Y apenas crees que vas a disfrutar un momento de descanso cuando ya te sientes tan cansada, tan fatigada, que lo que quieres es acostarte ya pronto para levantarte al día siguiente a volver a iniciar la semana con la rutina de todas las horas de trabajo que hay que trabajar, ¿no? Entonces es un día de descanso miserable, Javier, que no te deja posibilidades de nada, o sea, descansar de la recreación, que menos todavía de la, ¿cómo le llamaste ahorita? Esto del ocio creativo, ponerte a escribir, a pintar, a dibujar, no hombre, a tejer, a bordar, ¿cuándo? Hacer tu deporte favorito, y tantas cosas que puedes disfrutar de la vida y que desafortunadamente por el régimen que tenemos actualmente laboral, simple y sencillamente estás esclavizado y se te pasa la vida. Hay que ver, para quienes hemos vivido durante algún tiempo de nuestra vida en los Estados Unidos, hay que ver el tipo de sociedad y el tipo de estos escapes de alcoholismo y dependencias a narcóticos o Galicia que tienen desafortunadamente una inmensa mayoría de los estadounidenses. Es precisamente uno de los fenómenos que generaliza y que crea ese tipo de estilo de vida, ¿sí? De que se ponen los viernes hasta atrás y toda la semana están consumiendo la dependencia de la que tengan, ¿no? Alcohol o drogas. Pero es esto, porque llegan, es tanta la competitividad y el individualismo que cuando tienen un momento de descansar, los viernes ya, cuando terminan sus jornadas a las 5 de la tarde, pues lo que quieren es tronarse, tronarse. Literalmente, tronado. Efectivamente. Sí. Bueno. Y bueno, vamos a una nota que, híjole, a mí me llama muchísimo la atención, Javier, porque en las últimas semanas hemos estado escuchando dentro de la campaña constante, sistemática contra el gobierno de López Obrador, que se incrementa el precio del gas. Y resulta que no hay más razón que incrementarlo, que pues la avaricia, las ansias de ganar más, un margen de ganancia mayor por parte de las gaseras. Y López Obrador estuvo diciendo reiteradamente que, bueno, pues si no bajaban, regulaban el precio a lo adecuado, con los márgenes adecuados que tenían de ganancia, porque la gasolina, el gas no ha subido por parte del Estado, no ha subido la tarifa, pero los gaseros sí que la han subido, sí, la gas LP. Y entonces dice, pues el gobierno no tiene la culpa la tienen los empresarios, los gaseros. Sí, parte de un hecho. El gas, la distribución y el suministro de gas y casi la importación de gas LP está directamente monopolizado por 2 o 3 compañías. Una de ellas con una familia muy poderosa, hablando de supermillonarios, y con vínculos que de repente, así como con actos delictivos, así como que se sacan. De por allá de mi tierra, de por allá de Ciudad Juárez, los Zaragoza, bueno, ellos y todas sus ramales que forman parte de la misma familia, ¿sí? Tienen diferentes nombres, pero a final de cuentas es uno de los consorcios, de los grandes consorcios
que hacen lo que quieren gracias a que fueron beneficiados también por los gobiernos neoliberales con las concesiones. Sí, y bueno, pues el presidente lo advirtió y lo está cumpliendo. Ya anunció que se creará la empresa Gas Bienestar para garantizar precios justos en México. Y la nota la publica Milenio, del periodista Rafael Montes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la creación de la empresa Gas Bienestar, que será un hecho para garantizar la distribución de gas LP en México a precios justos, debido a que actualmente se ubican por encima de la inflación, a diferencia de otros combustibles como las gasolinas. Mientras se establece un mecanismo de precios máximo, que lo vamos a establecer, también estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, Gas Bienestar. Se va a llamar, así se va a llamar, y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, adelantó el mandatario. Durante su conferencia matutina, López Obrador envió un mensaje a los mexicanos en el que refirió que si bien no han aumentado los precios de los combustibles como las gasolinas y el diésel, así como el de la energía eléctrica, injustificadamente ha estado aumentando el precio de gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación. Y manifestó que mientras que los precios de las gasolinas como la Magna, como la Premium y el de la Luz es menor a los índices inflacionarios, el aumento en el precio del gas está por encima de la inflación, debido a que existen empresas que cuentan con una participación importante sobre el mercado del gas LP en México. ¿No? Son verdaderos monopolios. Sí, son transnacionales mexicanas, porque al que nos referimos ahorita, que tiene su sede en Ciudad Juárez, exporta, Javier, gas a todo el país, vende gas en todo el país y lo exporta a Centroamérica. Incluso vende una parte de gas a Estados Unidos. Guatemala, Honduras, Nicaragua. No, llega a Costa Rica, muy adentro del continente, Javier, muy al sur del continente. Y esto es bien cierto, Galicia, porque, bueno, tú recordarás hace algunas semanas atrás, fuimos a comprar una cuenta gas para la casa que estamos rentando. Pues pedí la misma cantidad y voy viendo que son menos litros. Y le dije, oye, pues, pero cuando menos dime, ponle ahí un anuncito, porque eso también lo evaden, y eso es una infracción a la normatividad. No te ponen los precios del gas que te están suministrando. Y ese fue en el mismo lugar donde me habían abastecido meses atrás. ¿Y qué sucede? Pues me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es que están aumentando y pues y fueron por poner el precio. Y pues tuve que poner más dinero para que me dieran la misma cantidad de gas. Exactamente. Bueno, pues a mí me da mucho gusto, Javier, que se cree esta empresa de Gas Bienestar. Van a empezar a chillar los neoliberales diciendo que son, que se está regresando al pasado con las empresas estatales. Caray, pero es que no entienden, y si no entienden... ¿Cómo maneja el libre mercado? Ajá, así lo están haciendo, si manejan libre mercado, bueno, pues en el libre mercado cabe la empresa también estatal, ¿no? Así es. Y a propósito, Javier, del combate a todos los que legal o ilegalmente hacen que se encarezcan los precios o provocan daños al erario por su ambición, pues me encontré esta nota de Huachicol en Tijuana. Imagínate, agentes federales desmantelaron una banda de huachicoleros y aseguraron a 21 personas en una bodega de la colonia campestre Murúa, donde decomisaron más de 80,000 litros de gasolina y varios vehículos. Al respecto, la delegación de la Fiscalía General de la República en Baja California dio a conocer que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplieron una orden de cateo en Tijuana, donde aseguraron en total 84,189 litros del hidrocarburo. La dependencia informó que el operativo se desplegó tras una denuncia anónima, lo que motivó en primera instancia una investigación de campo localizando el inmueble, en el que fueron encontrados 24 contenedores, 15 bidones, 5 cubetas, 2 mangueras, más de 30 vehículos, deteniendo además en el lugar a 21 personas.
Ahí está la instalación, fíjate cómo de veras esta situación que ya se había presentado en Tijuana. Tú recordarás cuando se empezó el combate al huachicol, al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se hablaba de que en Baja California existía una gran cantidad de bandas dedicadas también a lo mismo. Tiene que ser, Alicia. El Cártel Jalisco Nueva Generación, entre sus múltiples actividades, se ha dedicado también muchísimo al huachicol. De hecho, pues lo que ha pasado, por ejemplo, en estados huachicoleros como Hidalgo, Guanajuato, estas grandes confrontaciones entre los grupos delincuenciales se debieron precisamente a que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba entrando también a competir en estos mercados. Bueno, en Baja California el Cártel Jalisco Nueva Generación también tiene años que está realizando, cuando menos por unos 5 o 6 años, este trasiego de gasolinas. Y qué bueno que ahora se encontraron ya finalmente de nueva cuenta este tipo de instalaciones y a combatirlo, Galicia. Lo habían hecho ya con éxito en el ducto que viene de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Playas de Rosarito a los tanques de almacenamiento en el Ciprés aquí, en el Sausal, perdón, en el Sausal de energéticos de gasolinas y diésel en Ensenada, la ciudad de Ensenada, que estamos hablando de 5 kilómetros ya al norte de la ciudad de Ensenada. Y este ducto constantemente estaba siendo ordeñado por los huachicoleros y obviamente relacionados con los cárteles de las drogas. Ahora, esto de nueva cuenta nos indica, y esta es una llamada de atención, espero que la Guardia Nacional y el gobierno del Estado pongan sus paros a remojar y Petróleos Mexicanos para que de nueva cuenta realicen una inspección muy detallada de lo que está pasando con los ductos que llevan las gasolinas, fundamentalmente aquí en la zona de la costa. Sí, qué bueno que mencionas este aspecto, Javier, y del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque nos da pie también para comentar con ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, la creación de un bloque regional de gobernadores. Como resultado de la elección del pasado 6 de junio, Morena ganó prácticamente toda esta zona de los estados que corresponden a una región territorialmente dominada en cuanto a grupos delincuenciales por el Cártel Jalisco Nueva Generación, Javier. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se conjugan ahora regionalmente los esfuerzos para garantizar la seguridad pública de los habitantes de toda esta región y promover proyectos. Tú me lo mencionaste en cuanto te diste cuenta, dijiste, pues es una oportunidad para impulsar proyectos regionales de todo tipo, incluidos los económicos. Bueno, pues la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y los mandatarios electos de Sonora, Alfonso Durazo, de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, de Sinaloa, Raúl Rocha Moya, y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, se reunieron hoy, esta mañana, en Hermosillo, Sonora, y propusieron la integración de un bloque de colaboración del Pacífico y noroeste de México, con el fin de impulsar la reactivación económica, así como proyectos turísticos de infraestructura y también garantizar la seguridad de la población. Déjame leo la nota que ayer publicábamos sobre este tema. Pues son turismo, seguridad, desarrollo económico, pesca y agricultura. Son estos temas, las políticas conjuntas que van a desarrollar en los próximos 6 años el bloque noroeste del gobierno emanado del Partido Morena en la zona del Pacífico. Como bien tú decías, son estos 5 estados, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Baja California. Y me llama la atención esto de que se reúnen en la ciudad de Hermosillo. Y estos 5 mandatarios estatales emanados del Morena van a asumir y están teniendo estos acuerdos ahora para que entren a funcionar administrativa y operativamente a partir del día 1 de noviembre. Sí, y bueno, que se va a instalar, Javier, una organización de carácter regional, Javier, para el combate al crimen. Eso también me pareció muy, muy importante. Ya borré mi nota, pero traía esa información de instituciones también de carácter regional para hacer frente a los problemas del crimen organizado, incluso también con instituciones de investigación financiera regional.
Sí, de hecho, lo que anunciaron en un comunicado conjunto, Olga Alicia, es que nos sumaremos a las estrategias que mantiene el gobierno de México en la materia de seguridad. Eso es fundamental. ¿Y quién mejor para conocer lo que Alfonso Durazo, que el nuevo gobernador de Sonora y que fue secretario, ¿no?, de Seguridad Pública en la primera parte del gobierno de López Obrador. Y a ver cómo implementan la segunda parte del comunicado en materia de seguridad. Dijeron, blindaremos nuestras fronteras territoriales para evitar las disputas de las organizaciones criminales. ¿Cómo ves? Pues lo veo muy interesante, Javier. A diferencia de algunas opiniones vertidas, por ejemplo, por Anabel Hernández, que dice, oh, qué terrible, en un solo partido, todos los estados donde tiene presencia estos cárteles de la droga van a negociar con los partidos. Caray, si de lo que se trata y lo que se está viendo, como si se tratara de los mismos partidos de siempre, Javier, de lo que se trata es de que se dio un cambio que todavía no se dan cuenta, un cambio importante, que ahora todo se conoce, porque además están los ojos de todo el mundo sobre este gobierno, y que de lo que se trata es de que está surgiendo una oportunidad al ganar toda esta franja territorial de la República Mexicana por parte de Morena, pues de inmediato, se está muy ciego para no verlo, sí, está esta posibilidad de unir todos los esfuerzos y todas las estrategias para hacer frente a los problemas comunes de desarrollo económico y también de combate a la delincuencia, al crimen organizado. Y hay otra cosa también muy interesante. Bueno, por el lado de la gobernadora electa Marina del Pilar, que como tú ves es la única mujer, sí, de estos 5 del noroeste, mencionó que va a escalar la actual subsecretaría de Turismo a una secretaría de Turismo, lo cual ya nos está dando un indicativo de que su administración, por lo que estamos viendo, por lo que se está diciendo, pues le va a dar un énfasis específico a esta actividad para que puedan desplegar fortalezas técnicas y económicas que potencialicen al turismo en todas sus vertientes como una actividad económica y productiva. Espero que esto lo bajen en documentos y que cuando hablan del turismo en todas sus actividades, bueno, también se acuerdan del turismo, sí, pero también del turismo local, del turismo sustentable, del turismo sustentable, del turismo que puede ser no masivo, pero puede tener un poder económico muchísimo más fuerte que el turismo masivo, que sabemos que muchas veces este turismo lo aprovechan masivo las se van a las cantinas, en realidad se van a las cantinas grandes, y a los prostíbulos. hoteles y firmas transnacionales que se llevan la ganancia. Sí, y por otro lado, estamos hablando de un turismo que aparte del poder económico tiene conciencia ecológica, no vienen a destruir, a dañar al ambiente, sino vienen a disfrutarlo. Y eso implica que Marina del Pilar y su equipo de trabajo, que va a gobernar acá Baja California 6 años, pues se abran también a diversas opciones que tienen en cuanto a instalaciones y atractivos de carácter turístico, que no se vayan nada más a lo tradicional y que ha sido muy perjudicial para nuestro país. Muy bien, buena observación. Ok, y finalmente una cosa sobre esto. Antes de que se anunciara este bloque, de Morena en estos 5 estados de la República del Noroeste, que creo que fue el lunes, no, creo que fue el viernes de la semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones, fíjate, yo me imagino que también muy al pendiente de lo que estaba pasando con estas decisiones de los pueblos costeros de la cuenca del Pacífico mexicano, que se están, mayoritariamente le están dando su voto a los gobiernos del Partido Acción, el Partido Morena, anunció que ya se va a poner la tercera escalera de abasto marítimo en el Pacífico mexicano. A nivel nacional hay 2, es la primera que va a funcionar. ¿Y qué crees? Creo que viene desde Salina Cruz en Oaxaca hasta Ensenada. El famoso cabotaje que también lo hemos dicho aquí, la época de Chorri. Lo hemos hablado aquí y con infinidad de ocasiones, algo totalmente desaprovechado por la forma como está actualmente estructurado el sistema de transportación de todas las mercancías que se consumen a lo largo y ancho del país. Bueno, parece ser que al fin nos están dando la razón de que el futuro para bajar y distribuir a mayor escala y a mejores precios las mercancías a nivel nacional, pues está
aparte de fomentar, impulsar las actividades locales para que se puedan salir hacia a su consumo en mercados, por ejemplo, el caso de Ensenada, imagínate, Baja California, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, bueno, y forma parte de esta estructura. Creo que ya nada más a Morena le falta en el Pacífico, en la cuenca del Pacífico, le falta Jalisco, pero tiene en este momento Movimiento Ciudadano, y Chiapas, que creo que lo tiene el verde ecologista todavía. Sí. Bueno, Javier, y una nota rápidamente que se desprende también de la reciente visita de López Obrador a Baja California, que dijo que iba a hacer gestiones para que se abriera ya completamente la frontera, por la posibilidad de que los bajacalifornianos puedan viajar a California. Este límite fronterizo que ya se termine el confinamiento que impuso la pandemia y las reglas que impuso la pandemia, pues hoy en la mañana confirmó el presidente López Obrador que el gobierno de Estados Unidos está condicionando la reapertura de los cruces fronterizos, no nada más aquí, en el caso de Baja California, en toda la frontera norte de nuestro país, sur de Estados Unidos, exclusivamente para ciudadanos mexicanos residentes en la franja fronteriza norte que recibieron dosis de vacunas anti-COVID de los laboratorios Pfizer y de los de Johnson, la vacuna Johnson. Nada más, si usted se vacunó, fue vacunada con otra vacuna, fue vacunado con otra vacuna, el gobierno de Estados Unidos no quiere recibirlo. Fíjate, esto lo escuché yo por primera vez de una mujer, una amiga, que tenía dudas de vacunarse. Le pregunté, oye, ¿no te has vacunado? No, dice, pues es que no me toca la Pfizer y creo, dice, según me he enterado, que en Estados Unidos no van a dejar entrar si llevas otra vacuna. Ahora, lo que me pareció a mí absolutamente descabellado, pues lo confirma el presidente López Obrador. El gobierno estadounidense solamente dejará entrar a mexicanos que viven en la frontera, pero que son vacunados, que fueron vacunados por Pfizer y por Johnson. Entonces, dice el presidente, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Dice, estamos dialogando para que se quiten esta restricción que está poniendo el gobierno de Estados Unidos. Esto afecta a muchas personas. Muchas personas recibimos otro tipo de vacuna y hay muchos de los baja californianos que por razones de trabajo y por razones económicas en general y hasta familiares tienen que estar cruzando la frontera. Sí, hace poco estábamos hablando precisamente de este tema, recordarás, con personas que de mucha estima para nosotros, y estábamos hablando precisamente de que va a ser un problema, va a ser un gran problema para muchos, ahora que se reactive la frontera, para muchos mexicanos el que puedan viajar a Estados Unidos, porque simple y sencillamente pues está esta acotación, ¿no? Sí. Si estás vacunado con esto, bienvenido, si no, pues búscate a ver a dónde puedes, a qué país no puedes ir. No es más que una manera también de favorecer a las empresas farmacéuticas, Javier, porque no hay ningún problema con que, en cuanto a salud, con que te hayas vacunado. Bueno, Pfizer y Johnson son totalmente estadounidenses. Pues sí, por eso te digo que es interés económico. Ah, qué cosas, Alicia, qué cosas verdes, diría Sancho. Ahora, por favorecer a las industrias farmacéuticas, afectas otras áreas de la economía, claro. Sí. Bueno, la siguiente nota, Alicia, también es muy interesante y tiene que ver con el queso, la producción de queso en México. Qué pena, esto sí me molestó mucho, porque esto ya le corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No estoy diciendo echándole la culpa a él directamente, pues sería una estupidez decir, él es el culpable. No, aquí hay funcionarios de la Secretaría de Economía, a lo mejor todavía la titular de la Secretaría de Economía, que es Tatiana Cloutier, no sabe de lo que está pasando con los 200,000 productores de queso que están siendo afectados porque se congeló una modificación a la norma oficial mexicana 223, ¿sí? Y está ahí detenida. No se mueve absolutamente nada ahí en la Secretaría de Economía. Así es, la Secretaría de Economía aún no aprueba el procedimiento de evaluación de la conformidad relativo a la norma oficial mexicana 223 para la elaboración de quesos, a pesar de que las negociaciones con la industria mexicana llevan más de una década. Esto afecta a más de 200,000 productores y consumidores, pues según la Profeco hay marcas que ofrecen
quesos que no son queso. Perfecto, eso está muy bien. Pero, ok, y también es una década, pero bueno, ya llevamos casi 3 años de este gobierno y pues no avanza. La Secretaría de Economía, encabezada por Tatiana Cloutier Carrillo, indica en su portal electrónico que la evaluación de la conformidad es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas e internacionales. Prescripciones y características que comprenden, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación de un producto lácteo como el queso. En este sentido, todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Cuando un producto o servicio deba cumplir con una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. Mira, Amelia Parrés González, quien es investigadora del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que esta NOM 233 de los quesos entró en vigor al día siguiente que se publicó el día 1 de febrero del año 2019. En principio, la norma expone en un artículo, lo dice así Amelia Farrés, quien expone un artículo transitorio, dice que 60 días después de su publicación se iniciaría la elaboración del PEC, del permiso, ¿no? Así es. Que significa decir cómo se va a comprobar que el producto que se está comercializando efectivamente cumple con la norma. Entonces, comenta el especialista, se trabajó en un procedimiento durante el año 2020. Se hicieron una serie de consultas en la Secretaría de Economía. ¿Qué problema hay? Pues que la norma ahí está, características adecuadas para la supervisión de los productos y garantizar al consumidor que está comprando un producto de calidad. Sin embargo, al no existir un procedimiento oficial, no se pueden realmente incrementar, no se pueden hacer los muestreos aleatorios, no se pueden porque no está publicado este procedimiento. Qué barbaridad, Alicia. Y fíjate, de acuerdo con la nota de Erika Ramírez del portal Contralínea, en paralelo, el trabajo sobre la evaluación de conformidad, dice esta especialista, que se realizó el año pasado, pues se publicaron una serie de datos del laboratorio de la Profeco, de la Procuraduría Federal de Consumidor, en donde se evidenciaba que algunos productos no cumplían con lo establecido en estas normas. En la revista del consumidor hay varios trabajos del queso Oaxaca, Chihuahua, Manchego, Panela, y hay resultados claros en donde se muestra que no son quesos. El problema más común que se encuentra en las etiquetas es que dice que son de leche y no son de leche. El problema más frecuente es la introducción de grasa vegetal en vez de grasa bútrica, que es la característica butírica, que es la característica de la leche original. Oye, pues así como quieren que se abra a la exportación, Javier, están produciéndole quesos que no son quesos. No es posible que pase la norma. Sí. Con respecto a la afectación hacia los productores, la académica universitaria menciona, hemos visto este tipo de manifestaciones de que tiran la leche en la calle porque mientras más se usen sustitutos de la leche en la fabricación de quesos, más perjudicados estarán los productores locales, que es una población grande. Muchísimas familias en México que viven de la producción de leche fresca se ven afectados, aunque cada vez está más centralizada la producción en grandes compañías, pero aún así hay muchísimos productores pequeños y medianos que se afectan por el no uso de la leche producida en el país. Ese es el problema. Hay lecheros, ¿verdad?, que no pueden vender su leche porque hay queseros que producen quesos que no son de leche. Que sí, no son pero quesos. tampoco se implementa a totalidad la norma, y ese es el problema más grave, y eso es lo que está detenido, de acuerdo a este especialista, está detenido el sistema operativo de esta norma, cómo se implementa esta norma. Y eso es lo que impide también que se esté verificando en los ranchos y fundamentalmente en las grandes industrias como son las transnacionales. Nestlé es una de ellas, que fabrica una enorme cantidad de productos lácteos con aceite vegetal. Así es. Y evidentemente, Alicia, pues en ese aspecto, sí, la Secretaría de Economía
se tiene que poner las pilas para que pues se pueda operar la norma. La norma está publicada en febrero. Sí, es que la norma lo que tiene que hacer es garantizar que los quesos sean quesos y que se use leche para producir quesos. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, finalmente la especialista comentó que los grandes productores usan leche en polvo importada y no siempre de buena calidad. Y no siempre leche en polvo de buena calidad para sustituir la producción local. Entonces, básicamente lo que la norma trata de asegurar, pues es que se use la leche. Sí. La leche, así, efectivamente. Así es, fíjate, Javier, yo no sé si tú tienes conocimiento de este problema como periodista. Yo estoy recordando que desde los años 80 que empecé yo a trabajar en el periodismo, ya existía este problema y me tocó verlo también en Chihuahua. Allá había una empresa productora de leche muy importante que la hicieron tronar. Era una leche buena, de excelente calidad, se llamaba La Vaquita. La hicieron tronar entre la leche Zaragoza, que es del mismo dueño de Z-Gas. Así es. Era del que hablábamos ahorita, que hace negociazos con el gas LP. Y tiene también esa parte de monopolio de la leche. Entonces, entre Zaragoza y otro monopolio, Lala, hicieron tronar a la regional leche La Vaquita. Claro. Y recuerdo a los lecheros haciendo esto de ir a derramar, a tirar la leche en la calle, enojados porque no les compraban la leche para producir los quesos. Lo estoy hablando desde los años 80. O sea, no tiene una década, tiene décadas este problema. Mira qué rico platillo. Este platillo es muy chihuahuense, Javier. Pues con el quesito ahí fundido, creo que se va fundiendo con el calorcito del caldo. Hasta agua se me hizo la boca. Allá en Chihuahua se hace con un chile que le dicen chilaca. Así es. Y hasta es motivo de broma porque en Chihuahua, como mucha gente en el norte, pronunciamos muy fuerte la che. La chilaca. Entonces dicen, en Chihuahua la chilaca está 880. Oye, bueno, lo que dices de los quesos, pues es efectivamente, esto es un fenómeno nacional, es un problema gravísimo, pero en las zonas fronterizas, Galicia, esto se ha recrudecido en el tema de la leche fresca, de la leche pasteurizada, que tampoco es leche. Y aquí es también terrible lo que ha sucedido con los productores lecheros, porque lo han denunciado, lo siguen denunciando, y las grandes compañías, como tú las acabas de mencionar, después de que rompen todas las demás cadenas productivas de leche locales y regionales, sucedió aquí en Ensenada en la década de los 80s y de los 70s creo que había 4 o 5 compañías locales de leche. Había zonas lecheras en lo que es Ojos Negros y lo que es Maniadero. Bueno, Ojos Negros se mantuvo, y otros valles aquí en la región, y era una cuenca lechera importante. Pues empezaron a llegar las grandes consorcios, Leche Jersey, que es una compañía muy fuerte en Tijuana, que está asociada obviamente con capitales extranjeros. ¿Y qué sucedió? Acabaron con todo. Y ahora incluso están produciendo un producto lácteo, porque así te lo venden, como si fuera leche fresca, y el precio del medio galón, del litro o del galón completo es 2 o 3 pesos más barato que el de la leche fresca. Sí, y entonces la gente se va por el precio y dice, aquí me ahorro 2 pesos, y muchas veces ni siquiera lee la etiqueta donde dice que no está tomando leche. Es otro tipo de producto. O sea, no tiene los nutrientes, la calidad que usted cree que está comprando. Porque, ¿sabes una cosa? Se llevan la leche, la deshidratan, la convierten en polvo y después no la regresan. Y es una leche que está prácticamente sin sus cualidades originales alimenticias. En fin, y eso se ha permitido y se sigue permitiendo. Oye, Javier, pero es que de veras, ya los chavos, las chavas de hoy, incluso cuarentones, no tan chavos, ya no les tocó ver esta economía sana que teníamos en México, porque ¿quiénes de ustedes han vuelto a ver, por ejemplo, una granja de pollos, una granja avícola? Y en toda la República, en cualquier ciudad a la que usted fuera, en las orillas de la ciudad, encontraba las instalaciones de granjas, de criaderos de pollo, ¿verdad? Y entonces ahí tenía usted huevo de granja, que no se lo vendían como te lo venden ahora, como si estuvieras comprando huevos de oro, ¿verdad?
Eran huevos de granja, carne de pollo, y a buen precio, y había una cantidad importante de granjas así. También desapareció por una empresa monopólica como es Bachoco, ¿no? Así es. Y por los grandes productores estadounidenses, que no hace mucho nosotros platicábamos cómo es que producen el huevo, y estábamos viendo que ya hay un movimiento de carácter internacional en contra del maltrato a las gallinas. Era un desastre, parecían animales de desecho ya, y las tienen ahí poniendo huevos en condiciones amontonadas, con espacios así limitados una junto a otra, con el pico cortado para que no se picoteen entre sí, nada más le dejan una forma de cucharita para que puedan alimentarse, sometidas a dietas rígidas para que toda la energía nada más la dediquen a producir el huevo y no produzcan carne, porque son gallinas no para solamente para comercializar la carne, sino para el huevo. Total, una asquerosidad, Javier, lo que están haciendo con los animales y con nosotros, otro tipo de animales. Claro, porque al final de cuentas ese hacinamiento provoca enfermedades que luego se transmiten al hombre, y nosotros estamos consumiendo huevo de muy baja calidad, que no tiene tampoco los nutrientes originales de una gallinita que pone sus huevos ahí en una granja a campo libre, y que pues es feliz, es contenta y se está alimentando de lo que la naturaleza le aporta. Bueno, vamos a otro tema, sí, Javier. fíjate que esta nota nos hace recordar también un trabajo que hace poco, la semana antepasada, dábamos sobre cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que también que cometieron crímenes de lesa humanidad en los gobiernos de Adolfo López Mateos, de Adolfo Ruiz Cortines y de Miguel Alemán. Entonces, esto es una segunda parte. Consulta ciudadana debe abarcar también a los crímenes del pasado de ese tiempo, ¿no? Pero ahora esto de las cárceles está muy interesante. Sí. Desde el año 1950, gobiernos priistas usaron cárceles clandestinas para desaparecer a opositores. Esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El tercer piso del edificio Plaza de la República número 6, la oficina migratoria de Miguel Schultz 136 y el campo militar número 1 son identificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como las cárceles clandestinas donde agentes del Estado desaparecían forzosamente a opositores a los gobiernos priistas desde la década de 1950. En un reportaje de Nancy Flores, de este medio de comunicación tan importante que se ha convertido ya contralínea, indica que la práctica de la desaparición forzada indefinida o transitoria fue posible a través del uso de lugares de desaparición, lugares geográficos concretos para incomunicar o desaparecer a los opositores políticos por periodos concretos, o que su desaparición se extendiese indefinidamente. Los lugares de desaparición de los que hay registro que operan en la década de 1950 fueron las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en el tercer piso del edificio Plaza de la República, número 6, la oficina migratoria de Miguel Schultz 136 y el campo militar número 1, señala en su informe especial sobre la violencia política del Estado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y agrega, el campo militar número 1 fue utilizado como lugar de desaparición forzada de disidentes y de los cuerpos de aquellos ejecutados extrajudicialmente. El primer dato que se tiene del uso de cremaciones clandestinas en su interior fue en los sucesos represivos del 7 de julio de 1952, cuando en la presidencia de la República aún estaba Miguel Alemán Valdés. Estamos hablando de hechos de que hoy cumplen 60 años, Odalise. Sí, precisamente. Que hoy, que es 7 de julio del 2021. Sí, fue cuando desataron la represión contra los enriquistas, un general que intentó, fue candidato a la presidencia de la República, lo reprimieron. El mitin de cierre de campaña ahí en la Alameda Central, Javier, de la Ciudad de México, fue reprimido por la policía y por militares. Asesinaron a varios seguidores del general Enríquez y, cuentan las investigaciones que se conocen, que los cuerpos fueron llevados al campo militar número 1, donde los cremaron, los quemaron clandestinamente. Pues ahí vemos en la fotografía al Tata
Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Lázaro con Miguel Alemán. Sí. Hay que decir que eso fue una de las grandes equivocaciones de a su sucesor. En fin. Bueno, continúa la información así. Elaborado por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, el informe de la comisión indica que en 1961, el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, inauguró la cárcel preventiva para reos del Fuero Federal dentro de esas instalaciones militares del campo militar número 1, respecto de la cremación de cuerpos de los disidentes ejecutados extrajudicialmente en el mismo campo militar número 1, señala este informe que está presente y no sabemos aún hasta qué fecha. Asimismo, recuerda que la Fiscalía Especial de los Movimientos Sociales y Políticos del pasado encontró pruebas contundentes en el archivo de la Secretaría de Defensa Nacional, como telegramas que datan de 1974 en Guerrero, del conocimiento, la implicación y la dirección que tenían la Presidencia y el Estado Mayor en las detenciones y traslados de los detenidos al campo militar número 1. En la documentación consta que el secretario de la Defensa traía detenidos civiles a la prisión del campo militar número 1 y que tanto Luis Echeverría como, ¿cómo se llamaba? Moya Palencia, conocían de estas detenciones. Mario Moya Palencia conocían de estas detenciones, sí. Las ordenaban. Sí, y fíjate cómo son las cosas. Qué interesante este dato, este telegrama, porque estamos hablando, Alicia, de la época de la famosa Guerra Sucia, que se dio precisamente para la persecución de los grupos guerrilleros, tanto de la Liga Comunista 23 de septiembre, como también la presencia de Fidel, de Lucio Cabañas y de Genaro Rojas. Vázquez Rojas. Los dos maestros que se fueron a la sierra en Guerrero. Pero no solamente no se limitaron a los grupos de guerrilleros como disidentes, sino también a cualquier activista social, a cualquier militante de un partido que no fuese y que estuviese haciendo una labor política opositora, de disidencia, ¿no? Y bueno, lo que pasaba es que a los que llevaban finalmente al campo militar número 1 tenían la posibilidad de sobrevivir, pero están también los testimonios de muchos que fueron detenidos y que fueron llevados en helicóptero hacia el Pacífico, en el estado de Guerrero, y a varios de los compañeros de los que lograron sobrevivir, atados de manos y encapuchados y todo, los aventaban. Sí. Arturo Acosta Chaparro, el general, y otro de apellido Hermosillo, ahorita se me va el nombre, fueron los militares que estuvieron al frente de estas operaciones de los vuelos, así le llamaban, y que tiraban aún con vida a los opositores al régimen, torturados, pero aún con vida los tiraban al mar, desde los avionetas donde iban y los echaban al mar, ¿no? Bueno, Olga, finalmente, este informe, amigos y amigas, apunta que de la otra cárcel clandestina que operó durante el año de 1953, de la que no tenemos información, de acuerdo a la investigación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta cuándo operó, fue la que estuvo ubicada en Miguel Schutz 136, en la colonia San Rafael, a la que llevaban a todos los detenidos de la Dirección Federal de Seguridad, ahí donde mantuvieron incomunicados a líderes enriquistas durante 3 días, como medida preventiva en contra de una rebelión que se planeaba para el día 31 de agosto de ese año. Y fue igual en los años posteriores, por lo menos hasta el año de 1955, por Galicia. Y muchos de estos maestros, de estos doctores disidentes de Galicia, que realizaron también sus marchas de protesta durante la administración de Adolfo López Mateos, que también fueron desaparecidos y fueron llevados también. Sí. A estas cárceles clandestinas. Hubo doctores, maestros, estudiantes, ferrocarrileros. Algunos de ellos les fue menos peor porque estuvieron muchos años en la cárcel, pero conservaron la vida. Ajá. Y políticos comunistas, ¿no? Políticos comunistas. Bueno, está el caso de Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero. Él no era del Partido Comunista, pero sí lo era Valentín Campas Salazar, y que gran parte de su vida la pasaron en prisión. ¿Sabes? Pues ahí están, estos 3 hombres siguen siendo motivo de investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Bueno, Olga, vámonos A propósito, bueno, la consulta. La consulta popular para juzgar a expresidentes. Momento de estar del lado de las víctimas. Ese enfoque está muy interesante. Alba Olea de Contralínea. Por primera vez en México, el próximo 1 de agosto, se celebrará una consulta popular para que la ciudadanía decida si se investiga y enjuicia a servidores públicos relacionados con delitos de corrupción y de crímenes de lesa humanidad, en especial a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por ello, este ejercicio democrático debe servir para hacer memoria histórica, colectiva, de las graves violaciones a derechos humanos que ha padecido el país, incluidas las grandes represiones. La próxima consulta popular invita a reflexionar qué tan informada está la sociedad mexicana sobre la situación actual de las víctimas, en qué periodos sucedieron violaciones a derechos humanos, bajo la responsabilidad de qué actores políticos y como consecuencia de qué tipo de decisiones. Considera la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Chico. Si no hay voluntad política de entender el problema, es muy difícil lograr que el país reconozca la crisis humanitaria por la que atraviesa México. El llamado es a mirar a que el país conozca la dimensión de las graves violaciones a derechos humanos, los datos, las afectaciones, la destrucción del tejido social, la condición de los territorios y las comunidades donde se han producido estos hechos de represión y de violencia, explica la especialista en políticas públicas. Asimismo, reflexiona que sin importar el tipo de delito, para que se procure y administre justicia y los responsables sean investigados, vinculados a proceso y juzgados, no se necesita una consulta popular. Sin embargo, ya que la consulta está en puerta, lo importante no es cuestionar su pertinencia, sino invitar a la sociedad a que conteste y esté del lado de las víctimas, a que se respeten y se hagan posibles sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. En este esfuerzo colectivo por recuperar la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad, no se puede olvidar que en el sexenio del priista Carlos Salinas se reprimió brutalmente a los indígenas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, como parte de la rebelión encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Del sexenio de Ernesto Zedillo es imprescindible recordar las masacres de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, Guerrero, el día 28 de junio de 1995. También Actial, que ocurrió en Chiapas el 22 de diciembre de 1997, y en el Charco, Guerrero, 7 de junio de 1998. Bueno, y un comentario, Javier, para quien dicen, ay, pero si las masacres aún no ocurren, sí, nada más que en aquellas había elementos del Estado participando en esas masacres. Eran cometidas abiertamente por militares, por policías federales o por grupos paramilitares sostenidos desde los gobiernos. Esa es la diferencia. Y con colusión de las entidades del Estado. Así es. Desde la presidencia de la República. Sean federal o sean estatales o sean ambos. Y en el caso que estamos hablando de hoy, se siguen cometiendo masacres entre grupos criminales, Javier, que no es lo mismo que sean ordenados por el Estado. Claro. Del gobierno de Vicente Fox hay que destacar la represión a los ejidatarios y simpatizantes del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco, en el Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006. Del sexenio de Felipe Calderón, cientos de crímenes de lesa humanidad acontecidos en el contexto de su declaratoria de guerra contra el narcotráfico, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Y del gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Fíjate cómo a partir de este siguiente párrafo en Galicia, el reportaje de Contralínea
nos da también cosas muy interesantes que yo, la verdad, las había más o menos reflexionado, pero aquí hay cosas muy interesantes. El tipo de investigación que requiere un proceso de justicia como el que insinúa la consulta popular requiere que los ministerios públicos, las policías de investigación, los peritos, la Fiscalía General de la República en general, tengan la capacidad de investigar con un enfoque de macrocriminalidad. Es decir, que interrelacione diversos delitos producidos por actores criminales, empresarios y políticos. Ajá. Así es, perfecto. A eso nos referimos cuando hablamos de una red que investiga toda la red criminal. No hay antecedentes en México de este tipo de investigaciones. Y si no se procura y si no se procura esta justicia desde la Fiscalía, mucho menos podemos esperar que los casos lleguen ante un juez. Es poco probable que lleguemos a una sentencia a menos de que exista toda una acción detrás de la preparación y de la voluntad política para que las instituciones de México quieran llegar a instancias internacionales. Así es. Concluye Silvia Chico. Por eso decimos a cada rato, Javier, que si logra ir la ciudadanía en la cantidad suficiente para que sea por lo menos el 40% del estado nominal de los ciudadanos que vayamos al 1 de agosto a votar, ¿no? Unos 37, 38 millones de mexicanos y mexicanas. Bueno, si se logra esto, entonces sale un mandato de más alto nivel constitucional del pueblo mexicano, que es en el que radica la soberanía y el poder originalmente, le está ordenando no al presidente, no al fiscal, no al Estado mexicano en su conjunto, incluida la Suprema Corte de Justicia, los ministerios públicos, las fiscalías de los estados y la federal, a que cumplan con este deber, Javier. Y por eso decimos, se tratará de un proceso que inicie, pero no terminará en este sexenio. Oye, bueno, yo te destaco, ya que estamos haciendo un pequeño comentario, un pequeño break sobre esta nota, yo quiero resaltar lo que nos está de alguna forma previendo, nos está diciendo, ok, ¿saben qué? Está muy bien, pero no tenemos experiencia. Esta Silvia Chico dice, cuidado, porque pues la fiscalía va a jugar un papel importantísimo, Galicia, para que esto, como dice ella, llegue finalmente a sentencia. Sí. Si la fiscalía no hace su trabajo, y yo aquí de nueva cuenta quiero subrayar que hasta el momento la fiscalía creo que es una de las dependencias del nuevo gobierno que nos está que no depende directamente del gobierno, vamos a ponerlo así, pero nos está quedando a deber mucho en cuanto a la agilidad, a la profundidad, al profesionalismo y a la oportunidad de su actuación en temas que todavía no alcanzan el nivel al que pueden llegar esto sí, que nos van a consultar el día 1 de agosto. Sí, esto va a plantear, también lo hemos comentado, Javier, la necesidad de fortalecer a la propia Fiscalía para que cumpla con este trabajo. Y lo hemos dicho también con esas palabras, el resultado de las urnas del 1 de agosto, en cuanto a esta consulta popular, es también una orden directa tajante al fiscal para que se mueva, para que actúe. Y si no puede, que se vaya, que entre otro. Pero la Fiscalía va a tener esta obligación. Fundamentalmente, sí. Por supuesto, también están los jueces, ¿no? Y bueno, continuando con el reportaje, Olga, a partir de este momento también hay cosas bien interesantes sobre los cuales muy poco hemos reflexionado, amigas y amigas, sobre esto que a continuación nos menciona el defensor de derechos humanos Edgar Cortés, que también es colaborador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien valora que la participación en la primera consulta popular regulada y establecida en la Constitución es importante para demostrar la pertinencia de los ejercicios de democracia directa. Edgar Cortés considera que la pertinencia de este ejercicio está abierta al debate entre la posibilidad de un ejercicio novedoso y satisfactorio para la ciudadanía y esta consulta. Entre esas posibilidades hay un mundo de distancia, señala en entrevista
para contra el INE. Y es que, en la opinión de este experto, la pregunta es tan abierta y ambigua que no brinda claridad sobre cuáles son las acciones pertinentes, porque así lo dice la pregunta por ahí sale, que cambió la Suprema Corte de Justicia, que se deberán emprender en caso de que los resultados de la consulta sean vinculantes. Es decir, en caso de que el ejercicio democrático consiga la participación de al menos el 40% de los integrantes del padrón electoral. Bueno, las acciones pertinentes serán investiguen los casos porque en el último párrafo de la pregunta dice para resarcir los daños a las víctimas. Si la consulta llega a ser vinculante, puede ser un ejercicio muy frustrante no saber a quién vincula y a qué cosa. Dice Edgar Cortés, pues la consulta se refiere a la posible responsabilidad de miles de funcionarios públicos, como pueden ser presidentes, gobernadores, legisladores, presidentes municipales, entre otros. No existe claridad sobre qué procede a la consulta. ¿Qué entonces estaríamos hablando de una política pública? ¿Un proceso de procuración de justicia? ¿Un proceso de investigación? Cuestiona también Silvia Chico. Es todo. Ajá. Todo. Si bien estos ejercicios de democracia directa deben ser promovidos, lo que más urgentemente necesita el país son mecanismos de participación diseñados exclusivamente para que sean las propias víctimas quienes alumbren con su experiencia la transformación que necesitan las políticas públicas del país. Exactamente. O sea, esto le abre el camino a las víctimas, Javier, ya con un mandato constitucional, le empodera, vamos a decir, a las víctimas para enderezar las denuncias directas contra los funcionarios que están involucrados o presuntamente involucrados en la desaparición de sus hijos, en la ejecución de sus hijos, en los feminicidios de sus hijas. En fin, las víctimas van a jugar un papel fundamental, pero ya no como las almas dolientes que andan con sus propias uñas excavando hoyos en la tierra para buscar restos de sus hijos, sino con una acción penal directa contra las autoridades. Y si ustedes no cumplen, ¿verdad? Entonces también se hacen acreedores a delito. Pero eso ¿sí? Va a ser forzosamente que ser directamente señalado después de los resultados de la consulta por los organismos que vayan a ser finalmente los responsables de hacer vinculativo y bajo qué procedimientos y bajo qué cargos y bajo qué líneas de acción o de investigación, ¿sí? Y fíjate, lo cañón es esto, que esté directamente vinculado o relacionado con la misma ambigüedad de la pregunta. Pues no tanto, Javier, porque mira, tienen razón cuando lo plantean así, alumbra la experiencia de las víctimas. Es exactamente lo que han hecho los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Al menos con Alejandro Encinas. Sí, pero bueno, ahora con Alejandro Encinas, pero ellos lo estuvieron haciendo desde un principio a pesar de que tenían al gobierno en contra. Bueno, ahora tendrán la fuerza de un mandato constitucional que dé la consulta para obligar, Javier, presionar, obligar a que lo que no quiso hacer Enrique Peña Nieto, que se investigue al ejército. Los padres de familia tienen líneas de investigación muy claras con su experiencia. Entonces ya pueden decir, solicitamos, por aquí. Demandamos, exigimos a la fiscalía esta investigación. Exigimos que se someta a investigación a este personaje, concretamente a estos también, porque ellos han hecho investigaciones, Javier, y saben quiénes estuvieron involucrados. Y que se supone, Belicia, que esa información ya fue aportada por Alejandro Encinas y por los grupos de los familiares de los desaparecidos, incluso por el grupo argentino de especialistas, ¿sí? Ya los tiene, primero los tuvo la Fiscalía General de la República y hoy los tiene el fiscal Alejandro Gersmanero. Y el asunto es... Y espérame, Javier, en el caso de Ayotzinapa, ahí sí, porque, bueno, yo recuerdo las declaraciones de Encinas, dice,
Hay que recordar que el cambio es paulatino, entra un gobierno con unas elecciones de julio de 2018, pero desmantelar todo el aparato que existe no es cosa que sucede de la noche a la mañana. A veces ni siquiera con una revolución armada, mucho menos con una transformación pacífica. Entonces le preguntaron en una entrevista que tuvo en el programa El Chamuco, le preguntan si hay confianza en la fiscalía para poder investigar el caso de Ayotzinapa, y dice, en la fiscalía especial que se ha creado, sí. Entonces, se ha creado una fiscalía especial para el caso de Ayotzinapa, pero en esa fiscalía, personalmente, Alejandro Encinas se encargó de ver quiénes serían los fiscales y los ministerios públicos encargados de la investigación del caso. Así es. Todo lo demás que sucede en la Fiscalía General de la República, pues ya no puede entrar él, pero Encinas sí entró a esto. Entonces ahí da ese margen de confianza. Para mí, perfecto. Y hay una Fiscalía especial, hay una Fiscalía especial. Ya no depende directamente de Jesús Manero, sino de una Fiscalía especial. Y eso lo impulsó directamente Alejandro Encinas. ¿Sí? Y los padres de familia. Sí, pero por otro lado, pues está el otro tema, ¿no? Alejandro Jesús. En fin. Oiga, y para continuar y terminar con esta información, pues vamos a darle también a conocer el último párrafo. ¿Qué dicen finalmente estos especialistas sobre el tema de la consulta, amigos y amigas, y este enfoque tan interesante que nos hacen ver sobre el tema? Miren, el Ejecutivo debería estar pensando en mecanismos de participación para las víctimas antes de pensar en mecanismos de democracia directa, donde la sociedad decide por los derechos de las víctimas. El conjunto de personas y comunidades afectadas son quienes pueden hablarnos del daño, de las necesidades que tienen, de cómo construir política pública, cómo se reparan sus derechos, cómo se restablece socialmente el tejido para volver a sus planes de vida. Si no los escuchamos a ellos, va a ser muy difícil superar la crisis que tenemos, insiste esta experta en prevención de violaciones a derechos humanos en México. Y pues sí, ahí va. Muy interesante este trabajo también, bien por contrario. Les hacemos la invitación, aprovechamos para hacerles las invitaciones para que el 1 de agosto vaya a votar. Como dice la nota, pongámonos del lado de las víctimas, respaldemos, apoyemos con esta acción, ¿no? Así es. En las urnas el 1 de agosto. Muy bien, Olga, y pues vamos ya por última nota, ¿no? Creo que hay última nota. Sí, esta es muy interesante también y se desprende pues de un libro que escribió la escritora mexicana Sabina Berman. Los más ricos podrían buscar la presidencia en 2024. Bueno, pues ya lo están haciendo, Javier, ya actuaron, ya se pusieron al frente de la oposición en este 2021. Lograron unir al PRI, PAN, lo que queda del PRD, y ellos son los que llevan las riendas de la oposición. Los multibillonarios, no millonarios, billonarios, han rebasado al poder político en el mundo y ahora ya no quieren poder económico, sino la presidencia de sus países, dijo anoche la escritora Sabina Berman. En México está latente esta opción, pues existen personajes que, como Silvio Berlusconi o Donald Trump, han roto todas las reglas sin que sus gobiernos les pusieran un dedo, y luego fueron presidentes de Italia y de los Estados Unidos, respectivamente. Lo que alienta aspiraciones a nivel local y hace que algunos se pregunten, ¿por qué de una buena vez no gobierno yo? En entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la dramaturga presentó su nueva novela titulada HDP. Y bueno, ella lo dijo así, le preguntan qué significa HDP, hijos de puta. Es una novela publicada por Editorial Planeta, en la que describe a un personaje que posee yates, mansiones, bancos, una televisora, una red extensa de tiendas y 100 empresas más, y cuya ambición no tiene límites. Además, es un hombre que durante la pandemia mantendrá operando sus comercios, poniendo en riesgo la vida de sus 180,000 trabajadores, sin que nadie parezca tener el valor de detenerlo. Sabina Berman hizo una referencia de este personaje
adorador del dinero con un ejemplo. Dijo, imaginen a alguien que ahorra en bitcoins y de pronto el que maneja esta moneda, que es un corporativo, le cambia el valor al bitcoin. ¿Se dan cuenta ustedes lo que puede pasar? Es tremendo. De hecho, el que inventó los bitcoins, nadie sabe dónde está. Se quedó con quién sabe cuántos miles de millones de dólares y se declaró muerto. Pero no hay nadie en la tumba donde está. ¿Conocen esa historia? Pues el sueño de cualquier ambicioso vulgar, Sabina, más o menos como el personaje de HDP, es la historia dorada de un personaje de este calibre, comentó Alejandro Páez Varela. Hacer, como diría José Mújica, expresidente de Uruguay, dinero del dinero, ya sin ninguna intermediación, sin ningún servicio intermedio. Es el sueño de los HDP de la época capitalista salvaje, comentó Sabina. Y sobre esta entrevista que le hicieron, ya tiene algunos días que se hizo esta entrevista. Sí, fue la semana pasada. Ahí está el yate de superlujo de Ricardo Salinas Pliego. Precisamente fue Álvaro Delgado que le dijo, oye, pues estás hablando de Ricardo Salinas Pliego. Y creo que Sabina le contestó, bueno, me estás poniendo un grave aprieto, porque pues yo tengo ahí un convenio, un contrato con mi editorial, con mi compañía editorial, pues que me impide manejar directamente nombres, y pues no lo dio a entender. Pero si tú te pones a pensar de las características del personaje de ficción Galicia, pues que sí, tiene un yate, ya vimos el yatezote de Ricardo Salinas Pliego, también tiene un banco, pues también tiene su banco Azteca, Ricardo Salinas. Medios de comunicación. Tiene medios de comunicación, tiene maneja más de 180,000 empleados. Tiendas, sí, pues Electra. Parece ser que dice miau, pues es gato, ¿no? Sí, pero fíjate que yo pienso que como escritora, Sabina Berman seguramente se inspiró para este HDP, este hijo de puta, como dice ella, se inspiró seguramente en lo que conoce, ¿verdad? De Ricardo Salinas Pliego. Claro. Pero sin duda, Javier, está hablando, cuando se refiere a que tiene yate, tiene medios de comunicación, se refiere también a los poderes fácticos que lo apoyan. Claro. Y entonces se refiere a cualquier personaje que reúne estas características, que reúne estos requisitos. Por eso ella menciona que ya está sucediendo y recuerda a Silvio Berlusconi y a Donald Trump y a Bolsonaro. Dice, estos son los HDP que ya dijeron, ¿para qué estamos apoyando a partidos, candidatos de partidos? ¿Para qué me piden que yo palomee y financie, que le meta dinero a un candidato cuando yo puedo ser el presidente? Eso es lo que está sucediendo. Dice, ya los archimillonarios, los multibillonarios, ya se están planteando dejarse de cosas, de andar apoyando a los candidatos y ser ellos directamente los presidentes. Fue lo que hizo Donald Trump. Exactamente eso hizo Donald Trump. Y eso es lo que están haciendo ya, lo pretende aquí en México Gustavo de Hoyos, nada más que Gustavo de Hoyos no es el archimillonario, es un operador de los millonarios, líder de Coparmex. Su padre sí es el supermillonario. De Gustavo de Hoyos, o estás hablando. Ah, no, perdón, de Claudio. Sí, porque de quien se habló que tenía intenciones por la presidencia es Gustavo de Hoyos, pero es un gerente, un administrador. El millonario, ¿verdad? El que tiene lana es Claudio X González. Lo tiene por familia y lo tiene por empresas propias. Y Claudio X González podría también decir, ¿para qué voy a estar utilizando a Gustavo de Hoyos como operador y mandarlo de candidato si puedo ser yo? ¿Verdad? Si puedo ser yo. Es como si el dueño de la Coca-Cola dijera, ¿para qué pongo a Vicente Fox? Claro. ¿Verdad? Que fue mi gerente aquí de ventas en México. Si puedo ser yo personalmente, ¿no? Quien asuma la presidencia del país. Entonces, si fuese mexicano el dueño, ¿no? Entonces, de eso se trata. Creo que ubicó a Salinas Pliego para que todo el mundo viéramos las características, pero se trata de las características comunes
a los grandes millonarios. Y yo veo más posibilidades de que se lanzara un Claudio X González, que ya tiene adelantado el trabajo de la estructura creada con Va por México, que un Salinas Pliego. Aunque Salinas Pliego yo pienso que de bastante mala leche, algunas encuestas lo han empezado a meter entre posibles candidatos de Morena y absolutamente nada que ver, porque desde hace rato traen el run de que es muy amigo de López Obrador. Imagínese si fuera su enemigo, si siendo su amigo le está cobrando y por la vía necesaria, por la vía legal, a los tribunales, le está cobrando miles de millones de pesos que tiene que pagar. Se habla de 30,000 millones. Se hablan de 30,000 millones. Entonces, no es candidato de Morena. Quienes lo ponen de muy mala leche. Pero sí puede ser cualquiera que reúne estas características de los HDP. Y un comentario final. Fíjate cómo, Sabina, pues está mostrando de veras un fenómeno a nivel mundial. Sí. Los grandes empresarios están asumiendo roles políticos y en algunos casos llegan a la presidencia de sus países. Fue el caso de este joven empresario también, multimillonario, amigos y amigas, allá en su natal Haití, en la zona franca agrícola del país, una plantación, amigos y amigas, agrícola de más de 1,000 hectáreas, que lo catapultó a ser también un hombre supermillonario. Estamos hablando de esta figura Joven Mois, que fue asesinado en la madrugada, Galicia. Sí. Fue asesinado el día de hoy junto con su esposa y pues qué pena por él, por su familia, pero una prueba más de cómo los grandes empresarios exitosos, ¿sí? La plutocracia, diría Daniel Solorio Ramírez, ¿sí? Que están gobernando el mundo. Así es, amigos y amigas, vamos a ver qué sucede en el transcurso de estos días también con el tema de quién más se empieza a apuntar de entre los grandes magnates para ocupar cargos públicos en este país y en el resto del mundo. Bueno, terminamos, ¿no? Así terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día en Cuatro Vientos y nos vemos mañana. Así mañana es. Jueves. Mañana tenemos ¿qué? Sosa Castro. Sosa Castro. Bueno. Cuatro Vientos, periódico en la red donde todas las voces se encuentran. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Olga. Vámonos. Aquí terminamos. Hasta pronto.